Hola niños, ¿cómo están? Habla su profesora Jimena. Sean bienvenidos hoy a esta nueva cápsula con este nuevo contenido que va a estar muy interesante. Muchas cosas nuevas que vamos a aprender hoy día. Como por ejemplo vamos a hablar de las lenguas, ya que heredamos de los griegos y romanos de la antigüedad. También vamos a hablar un poco sobre algunos grandes pensadores de la época que nacieron y desarrollaron diferentes tipos de pensamientos que hasta el día de hoy a nosotros nos han influenciado ya en muchas áreas, como por ejemplo la filosofía, las maneras de pensar, las matemáticas, la misma historia. Ya hablaremos también y mencionaremos al padre de la historia. También por otro lado vamos a hablar sobre la organización política que se desarrolló y que nació en Grecia y en Roma de la antigüedad. Y vamos a hablar particularmente de la que se desarrolló en Atenas por el lado de los griegos y en Roma, obviamente por el lado de los romanos. Y vamos a comparar un poco con la que se ha desarrollado y la que hay hoy día en nuestro país, Chile. Así que muchas cosas vamos a ver hoy día muy interesantes y vamos a aprender nuevas cosas. Así que tienen que ponerse muy cómodos. Si quieren pueden tomar apunte, ya que siempre se los aconsejo. Vamos entonces con este nuevo contenido a poner mucha atención. Bien niños, vamos a comenzar, ¿cierto?, nuestro viaje. Vamos a imaginar, vamos a usar nuestra imaginación, como les digo siempre, para poder allegarnos más cerca de estas civilizaciones, de estas culturas que estamos estudiando hace algún tiempo. Así que imaginemos que estamos viajando en el espacio, a través del tiempo, ya para poder llegar y estar más cerca y poder ver mucho mejor toda la información que hoy día vamos a ver. Vamos a imaginar que estamos viajando a la velocidad de la luz para poder llegar más rápido, ¿cierto? Donde los griegos y romanos de la antigüedad. Vamos en nuestra supernave ahí que va pasando por el espacio. Y ya estamos. Miren, vean en su pantalla, creo que ya debería estar apareciendo, ¿cierto? Donde está cargando la información. Y en unos segundos vamos a comenzar ya a ver qué es lo que vamos a hablar hoy día sobre los griegos y romanos de la antigüedad. Ahí está cargando la información. Creo que en un par de segundos ya nos va a mostrar la pantalla. Ahí está. ¿Qué vamos a ver hoy día entonces, niños? El legado histórico de los griegos y de los romanos. Diferentes cosas que ellos nos han dejado a través del tiempo y que hoy día nosotros seguimos utilizando. O obviamente hay cosas que han cambiado, pero nos han influenciado de manera directa en diferentes áreas. Vamos a comenzar primero con el tema, ya que tiene que ver con las lenguas heredadas de griegos y romanos antiguos. Vamos a observar primeramente esta imagen que tenemos aquí de una vasija. Una vasija con el alfabeto griego arcaico de la antigüedad. Esta vasija es real, es una imagen de esta vasija que está en un museo arqueológico, donde en Atenas, ¿ya? Aquí también les voy a dejar un cuadro con el alfabeto griego y el nombre de cada letra. Bueno, nosotros utilizamos, por ejemplo, en este caso, el alfabeto latino. Por ejemplo, la palabra casa proviene del griego casas, y así como casa, hay muchas palabras que usamos diariamente que tienen su origen donde en el griego y en el latín. La lengua de los romanos fue el latín. En caso del latín, a medida que Roma se fue expandiendo, su lengua se difundió y se mezcló con otras y surgieron idiomas como por ejemplo el portugués, el italiano y el español. Imagínense qué interesante ese dato, niños. Los romanos utilizaron las letras de su alfabeto para crear un sistema de numeración. Ya, si bien este sistema no es el mismo que utilizamos nosotros actualmente para hacer cálculos, su uso se mantiene en algunos elementos como la numeración de los siglos. Siglo XX, siglo XXI, ustedes lo van a ver.
La escritura de griego y romano se ha podido conocer porque aún se mantienen inscripciones en diferentes piedras o murallas encontradas en distintas partes del antiguo territorio griego y romano. A continuación les voy a dejar una lista ya de algunas palabras de origen griego y de origen latino. Palabras que nosotros conocemos y utilizamos con frecuencia, como por ejemplo, en este lado, ¿cierto? Las palabras de origen griego: astronauta, geografía, zoológico, biblioteca, oftalmólogo. Son palabras que nosotros utilizamos. Por el lado de origen latino está tierra, forma, omnipotente, ego y sol. Ya son palabras que nosotros utilizamos y que les apuesto que muchos de ustedes no sabían que provienen justamente de los griegos y de los romanos. Por otro lado, vamos a hablar también sobre los grandes pensadores griegos y romanos que nacieron en aquella época, en la antigüedad, ¿ya? Muy importantes para nuestra época, en las diferentes áreas, como por ejemplo filosofía, ¿ya? Yo marqué aquí y destaqué algunos exponentes, estos grandes pensadores que nacieron en aquella época, como por ejemplo son Aristóteles, Sócrates y Platón. Ellos buscaron explicaciones para poder comprender al ser humano y al universo. En la otra área muy importante, justamente que tiene que ver de forma directa con nuestra asignatura historia, ya fueron, por ejemplo, en este caso Heródoto, que lo llamaron finalmente el padre de la historia. Ya él dejó escrito el relato de diferentes hechos, especialmente los que están relacionados con la guerra y con la política de aquel entonces. Y así nosotros pudimos conocer, obviamente, toda esa información. En el lado de las matemáticas tenemos a Euclides y Pitágoras. Ellos y otros más, obviamente, descubrieron diferentes elementos que se utilizan hasta hoy, como por ejemplo la geometría, que la van a ver en los cursos más adelante. Y en último lugar, la geografía. Un gran exponente de aquella época fue Anaximandro. ¿Y qué hizo Anaximandro, niños? Dicen que él midió la Tierra, ¿ya? Y descubrió que esta era redonda. Imagínense la capacidad ahí de su mente de poder realizar estos cálculos. No es que él haya ido al espacio y haya medido con una wincha alrededor de la Tierra, no, imposible. Pero él lo hizo a través de diferentes cálculos, súper interesante. A continuación van a ustedes poder ver algunas imágenes, ya sean dibujos, esculturas, de estos pensadores que yo les acabo de mencionar. Aquí tenemos en primer lugar a Sócrates, ya con su gran frase muy conocida: solo sé que no sé nada, o solo sé que nada sé. Por otro lado, aquí tenemos a Platón, una pintura. Acá tenemos una escultura de Heródoto, el padre de la historia. Muy importante Heródoto para nosotros. Por acá tenemos a Pitágoras, ya, al señor Pitágoras, que muchos de ustedes lo van a ver. De hecho, si ustedes tienen hermanos ya en cursos más grandes, en la media, o primos, qué sé yo, algún familiar, conocen a este caballero, a Pitágoras. Y en último lugar tenemos a Anaximandro, ya ahí él realizando con un mapa, ¿cierto? Seguramente haciendo algún cálculo o escribiendo ya algún descubrimiento. Así que ellos son los pensadores más conocidos de aquella época. Obviamente que hay muchos más, y de hecho también entre medio hay algunas mujeres, pero como ustedes saben, en ese tiempo se conocían más los pensadores hombres. Pasamos a otro tema y muy importante: la organización política de los griegos y de los romanos de la antigüedad. Muy importante este tema, niños. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿qué heredamos de la organización política de las polis de Atenas en Grecia? Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos desde aquella época ya es la democracia ateniense de Atenas. Y vamos a hacernos la pregunta: ¿qué es la democracia? Ya muchos de ustedes quizás no saben bien qué significa esto, qué es lo que es. Bueno, ¿qué es la democracia? La palabra ya, en este caso política, que está relacionada con la democracia, justamente es de origen griego y se refiere a las decisiones que afectan a la ciudad, o en este caso a las polis de aquella época, es decir, a toda la comunidad. Hoy muchos países del mundo, incluido el nuestro, Chile, se gobiernan mediante un sistema político llamado democracia. Así como en otros lugares había monarquía donde estaban los reyes, ya nosotros, por ejemplo, no tenemos reyes, pero sí tenemos, ¿cierto? Un sistema político en base a la
democracia, o eso es lo que se ha intentado. Y esta forma de gobierno surgió justamente en Atenas, ¿ya? Y significa gobierno del pueblo, eso significa democracia. En ella los ciudadanos, por ejemplo, podían participar de las decisiones políticas y la elección de autoridades. ¿Ya? Hoy en día, de la misma forma, cuando las personas votan para elegir los cargos públicos como los diputados, los senadores, los alcaldes de una ciudad o los mismos presidentes, están ellos ejerciendo un derecho que tiene que ver con la democracia. Ya nosotros ahora, este fin de semana, ya el domingo 25 de octubre, vamos a votar, la gran mayoría. Ya justamente estamos ejerciendo aquí un elemento fundamental de la democracia. ¿Ya? El derecho a elegir a sus representantes o cambiar en este caso algunas cosas que rigen el país, ¿ya? Pero eso es básicamente, niños, la democracia, ¿ya? La voz ahí en este caso de la gente a través de la votación o de las decisiones. Ahora, otra pregunta muy importante. ¿La democracia de los griegos en Atenas es la misma que hoy día tenemos en Chile? ¿Era igual o ha habido algunos cambios? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer ahora y vamos a explicar, o a tratar de explicar de la forma más simple. La democracia griega en Atenas, ¿ya? Vamos a imaginar aquí que esta gente que aparece en esta imagen era el total de las personas que vivían en Atenas. Vamos a imaginar. Y de esos habitantes, la minoría serían ciudadanos. No todos eran llamados ciudadanos. Solo los hombres atenienses ya podían en este caso ser ciudadanos. Pero la mayoría eran mujeres. Así que muchos de ellos quedaban fuera. Eran mujeres, extranjeros, esclavos, niños y niñas. Y ellos no podían ser ciudadanos. Lamentablemente aquí los únicos que tenían este derecho eran los hombres, ¿ya? Y los ciudadanos participarían directamente en la administración de la ciudad por medio de ¿qué? De una asamblea, así se le llamaba, ¿ya? Y esta asamblea tomaba decisiones, por ejemplo, sobre la paz, sobre la guerra, la economía y las leyes, ¿ya? Ellos estaban a cargo de eso. Ahora vamos a comparar un poco con la democracia griega, ya, pero que está en Chile, que proviene de Grecia, pero la que está en Chile. ¿Tiene cambios? Vamos a ver eso ahora. Vamos a imaginar lo mismo. La cantidad de habitantes que tiene Chile es mucho mayor, obviamente, a la que tenía las antiguas polis, en este caso la de Atenas. Y mujeres y hombres hoy en día, a diferencia de que como en Atenas, por ejemplo, las mujeres y hombres mayores de 18 pueden votar y pueden elegir a los representantes, quienes son los encargados de tomar las diferentes decisiones, ¿cierto? Que nos afectan a nosotros como ciudadanos. Y en Chile, la población con derecho a voto supera, imagínense, los 14 millones. O sea, es mucha gente, ya la gran mayoría. Y lamentablemente de repente no todos van a votar, así que obviamente eso baja la participación, ¿ya? Así que hay que tener claro, diferencias, aquí las voy a dejar en un cuadrito. Atenas, ¿cierto? Ahí era más restringido, solamente eran los hombres los que podían votar, eran ciudadanos y se excluían a las mujeres, a los pobres, a los esclavos y a los extranjeros. En Chile es diferente, es más amplia. Un chileno de 18 años no habiendo tenido seguramente alguna pena, no haber ido, no sé, algún problema con la justicia, puede votar, ¿ya? Y algunos extranjeros igual pueden votar. Y ahí tenemos otra de las características, ya grandes diferencias entre Atenas y Chile. Obviamente que esto va cambiando en el tiempo. Ahora, ¿qué heredamos de la organización política de los romanos? Recién estábamos viendo la de los griegos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos han dejado los romanos en esta área ya de la organización política. Y justamente es el derecho romano que vamos a explicar más adelante. Bueno, el nombre oficial de Chile es República de Chile. ¿Y por qué creen ustedes que se llama así? Bueno, porque este concepto de república proviene justamente desde los romanos, imagínense, niños. Fue uno de los sistemas de gobierno que tuvieron los romanos y en latín significa cosa pública. Eso significa república, algo que es público, ¿ya? La República Romana se caracterizó porque las autoridades eran elegidas por los ciudadanos, pero los ciudadanos eran muy poquitos porque eran solo en este caso los hombres.
ya solo algunos hombres, y por un tiempo determinado. Durante el periodo de la República, los romanos lograron que las leyes, ya que son normas que van regulando, ya son como reglas, por ejemplo, las mismas reglas de conectarse, que es mantener la cámara encendida, poder interactuar con el profesor, ya, lo mismo en este caso eran las leyes para la sociedad, ya, y ellos lograron que estas leyes se escribieran y que pudieran ser conocidas por todos, ya, porque hasta ese momento las leyes solo se transmitían de manera oral, ya, o sea, entre las personas, las hablaban, las decían, pero no estaban escritas en ninguna parte. Entonces las primeras leyes escritas fueron conocidas como la ley de las 12 tablas, y esa es una foto que aparece ahí, es la ley de las 12 tablas porque las escribieron los romanos, y luego agregaron nuevas normas, y esas nuevas normas dieron origen a lo que se conoce como el derecho romano. Y ahora vamos a ver, ¿qué es el derecho romano? ¿Ya? ¿Qué es el derecho romano? Vamos a hacernos esta pregunta. El derecho romano, niños, es básicamente un conjunto de normas que regían a la sociedad romana. ¿Ya? Eso es un derecho romano. Y se divide en dos. ¿Ya? Se divide en lo que ellos llamaban lus civile. Y esto era, ¿cierto?, las normas que regulaban las relaciones entre los romanos, y el lus gentium, que regulaba las relaciones no solamente entre los romanos, sino la gente que venía de afuera, de otros lugares, los extranjeros. ¿Ya? Eso es básicamente el derecho romano. Normas que controlaban, ¿cierto?, la relación de los romanos y de los extranjeros que vivían ahí mismo. En Chile, por ejemplo, las leyes están escritas y son públicas porque todo el mundo tiene que conocerlas, o las más importantes. La principal ley en Chile es la Constitución política. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto últimamente. Y esto señala cómo se organiza el país y los derechos y los deberes que tienen los habitantes, los ciudadanos. El resto de las leyes se organiza en códigos, ¿ya? O conjunto de leyes que también tienen que ver con los deberes y los derechos de los ciudadanos, y con diferentes aspectos, ¿ya? En este caso, estas leyes se llaman, por ejemplo, Código Civil, ¿ya? Así que son dos cosas distintas. Una es la Constitución y otra es el Código Civil. Y ahí les pongo algunas imágenes. Seguramente ustedes van a ver ya estos libritos azules que tienen que ver con las normas, con los derechos, con los deberes de los ciudadanos, ¿ya? Y obviamente todo esto está influenciado, ¿por qué? Por el derecho romano, el derecho de los romanos. Imagínense qué importante todo esto que hemos heredado de los griegos y de los romanos. Bien, eso ha sido la presentación. No olviden ya que esta cápsula va a estar ya en el canal de YouTube El Mundo de la Historia. Ya puedes verla a través de tu dispositivo celular o de tu tablet. O también puedes verla desde tu dispositivo, ¿cierto? Ya sea de un computador, de un notebook, cualquiera sea. Tienes que meterte, ¿cierto? Y tratar de suscribirte al Mundo de la Historia, porque ahí siempre yo voy a estar subiendo algunas cápsulas relacionadas con diferentes temas relacionados con la historia. Cualquier cosa, ya saben, ahí pueden escribirme a mi correo. ¡Wow! ¡Qué interesante estuvo esa presentación, ¿cierto?, de este nuevo contenido sobre los griegos y los romanos de la antigüedad! Muchas cosas nuevas, muchas cosas que hay que obviamente seguir tratando de comprender y aprender ya sobre este contenido que vimos hoy día, sobre todo sobre la organización política, ya que viene desde Grecia y de Roma y que ha influenciado obviamente no solamente a Chile, sino a muchos países a lo largo de la historia y del mundo. Espero les haya gustado, y cualquier duda o comentario que ustedes tengan al ver esta cápsula puedan escribirme obviamente, como les digo siempre, a mi correo jimena.sepulveda@lesaeta.cl, o también pueden dejar sus comentarios abajito, ¿cierto?, en el cajón de comentarios en nuestro canal de YouTube, abajo del video, o también en medio a través de la plataforma que utilizamos, Classroom. Así que eso ha sido todo por hoy, niños. Sigan cuidándose mucho.
¡Mua! Les mando muchos besos, abrazos en la distancia y nos vemos en nuestras conexiones durante la semana. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.